clase de hoy, Aizawa, Madekuba, Nemako Arabe, Nima Maisha, Nema Uta, Abe, Ebi, Waisano Nivel. Vamos a, hoy, si tenemos la posibilidad un rato, vamos a ver también un video que está asociado al tema de la cultura guaraní, que siempre es un tema interesante, ¿verdad? Sobre todo para ubicar a las comunidades indígenas. Desde luego, los que estuvieron antes que nosotros, etc. Origen fue, porque fueron, o son nuestros ancestros en este caso, porque están todavía. Y el propósito es, en este caso, acceder a ese tipo de información como para poder comprender muchas cuestiones que están relacionadas con el habla. Y cuando yo digo, por ejemplo, habla, el hecho de expresarnos verbalmente, entre los indígenas la forma de hacerlo es con lo que ellos denominan aibú, lo que nosotros decimos ñeñe. El excepto indígena, cuando quiere decir algo, dice se gusta, voy a hablar, hablaré, se gusta. Está final siempre es el futuro, eso que ya vimos acá, gusta, maracota. Bueno, aibú es entonces el lenguaje oral. Y es justamente una expresión que rescató el genio en su momento que contaba de Don Cadora, un capo en el tema del rescate, en este caso de la manifestación cultural de los indígenas, de los pueblos indígenas, y a él le debemos ese trabajo tan importante de haber rescatado mucho de lo que hace a la cultura indígena. Creo que es importante en esta primera parte, y es la razón por la que vamos a ver si tenemos la posibilidad de ver el video, pero quería recordarles a ustedes digamos, los más importantes referentes en materia del estudio de la cultura indígena. Nosotros tenemos un primer etnógrafo. La etnografía trata de la descripción de la cultura, es decir, etno como un sinónimo de cultura, ¿verdad? Y entonces decir etnografía en este caso es referirnos a trabajos de investigación que describen las distintas culturas. Normalmente esta palabra, por esas cosas que diría yo también así tan particulares que tiene hoy en día la ciencia, la investigación, se defina más a los pueblos nativos, es decir, etnología, etnografía, ¿verdad? En realidad uno puede hacer etnología y etnografía de toda la sociedad del mundo, pero yo como que quedó más restringida al ámbito de la cultura indígena. Y el primer etnógrafo que tuvo Paraguay no fue precisamente paraguayo, fue un italiano. Un italiano cuyo nombre lleva una avenida muy importante acá de Asunción, y es Guido Bognani. Guido Bognani era un joven, tenía apenas 19 años, era una especie de Bill Gates, que suelo decir yo, era que tenía más plata que nadie seguramente, y su vida era disfrutar. Pero vamos, oye, y disfrutó de todo lo que para él significaba Europa y otros lugares, hasta que en una de esas, buscando aventuras, llega a América. Y al llegar a América, el primer destino que siempre había era llegar a Buenos Aires, ¿verdad? Al puerto. Y una vez allí entra en contacto con gente que en algún momento le dice, bueno, si vos buscas aventura, y vos querés algo diferente, bueno, andá al Paraguay. Y en Paraguay van a encontrar pueblos indígenas, pueblos nativos, que todavía viven en su hábitat. Estamos hablando de 1890, ya la posguerra, pero 1890 aproximadamente. Y él viene, llega acá a Asunción, y de aquí lo destinan a él al norte del Chaco. Y va a parar lo que actualmente es el Alto Paraguay. Y allí, quienes habitaban en ese momento, y lo hacen hasta hoy, los chamacocos. Los chamacocos son indígenas, son nativos, viven en Paraguay, pero no son no pertenecen a la familia lingüística guaraní. Hablan otro idioma distinto al guaraní.
trayecto él fue asesinado. Su asesinato fue por un indígena, al cual un año después se lo liberó porque nunca jamás encontraron las pruebas o evidencia que a este indígena podrían incriminar con la muerte de Boyani. Boyani muere muy joven, todavía no tenía ni 25 años cuando muere. Y en ese corto tiempo, él tenía ciertas aficiones. Había comitanga, hacía retratos, pero perfecto. Y las primeras imágenes que se tienen de los Chamacocos, en formato que él mismo hizo a mano, se le debe justamente a él. Por eso se habla de ser un etnógrafo, no solamente en la parte, digamos, de la biología del nativo que vivía allí, sino que en todo, el tendaje que recordaba. ¿Qué hizo más? Él hizo un trabajo muy interesante rescatando vocabulario. De todo aquello que él escuchaba y aprendió a decir Chamacoco, ¿verdad? Él hizo la traducción al castellano y después inclusive al italiano y publicó. Hay un diccionario, el primer diccionario, estamos hablando de antes de 1900, 10 años antes, ¿no? Y él publica eso, un diccionario Chamacoco, castellano, Chamacoco. En cualquiera de los casos ustedes pueden ingresar a internet, poner Chamacoco y poner al lado Guido Boyani y van a ver inclusive los retratos que él iba a hacer, que van a ver las facciones que él describió de los nativos con los cuales él tuvo contacto. El siguiente indigenista importante que tuvo el Paraguay tampoco fue paraguayo. Y allí sí hablamos, así como Boyani es importante, por ese corto tiempo que tuvo, por los retratos que hizo, por el diccionario. Después aparece en la escena probablemente el más grande de todos los investigadores que tuvo el Paraguay. Estamos hablando nada más y nada menos que del doctor Moisés Santiago Bertoni, que él también llegó a Europa. Él vivía antes de su llegada, vivía en Suiza. Él nació y creció en una ciudad llamada Rotiña, ¿verdad? La pronunciación. Y en ese lugar creció bien, su compañero, él, y fueron testigos de la corrupción que imperaba socialmente. Y él, preocupado con sus compañeros, las discusiones que tenían, decían que eso tenía que tener un corte, un límite, ¿verdad? Entonces, como que se pusieron todos de acuerdo en la promoción, en la cual determinó lo que llamaremos nosotros acá ese compromiso que asumieron era que si cualquiera de ellos en algún momento llegase a ocupar un cargo público, que haría lo imposible por mejorar la situación. Y lastimosamente no ocurrió así. Decía que en vez de mejorar, cuando subieron sus compañeros y amigos, la situación empeoró. Entonces, como decepcionado de todo, políticamente se hace anarquista. Ya dejó de creer en mucho y en todo, si es que se quiere, y bueno, en esa condición vivió su tiempo allí. Y hasta que entra en contacto con un muy destacado político de ese tiempo, Reclus, y Reclus le decía a él: "Vos estás soñando, no se puede cambiar así nomás, acá la corrupción está muy fuertemente arraigada". Y como que en serio en Roma le dice a Bertoni: vos, si querés encontrar un modelo de sociedad así de gente buena, decente, yo te recomiendo que tomes a un grupo de personas que vos ya sabes que son todos buenos, inclusive criaturas, niños, jóvenes, y llevarle a otro lugar retirado y bueno, de allí enseñarle a ser bueno, y donde no haya nada en el entorno que diga, bueno, gente mala. Y al final es que Bertoni le tomó muy en serio a lo que el otro medio serio Roma le dijo, ¿verdad? Y en el siguiente encuentro le dice: ¿y dónde puedo ir? Y le da dos opciones, y una de las opciones era la Argentina. Entonces, Bertoni llega a la Argentina casi coincidente con el tiempo que estuvo Boyani. Entonces, que Boyani va por el río Paraguay y Bertoni llega a Buenos Aires, y en ese momento el presidente argentino era el señor de nombre Julio Argentino Roca.
crear una relación de armonía con su vecino, imposible que viviera, le veían como una persona muy rara en su gente. Hasta que un día, tanto y finalmente le prenden fuego a la vivienda del vecino, o bajo y de fuego. Y él desesperado en la noche, con toda su familia, toma una de las vacaciones más grandes que tenía y cruza el río Paraná. Y poco más arriba de la Encarnación, habían puesto en ese momento el nombre de Aguara Zapá, una comunidad. Hoy sería más o menos para los que ubican la región, sería cerca de Puerto Triunfo, esa zona de Natal un poco más abajo. Entra allí y entra al territorio de Aguara y en poco tiempo se pone en contacto con las autoridades. Y le dice a todos, lo mismo que hizo con el presidente argentino, que luego el seco habla a José, porque si José decía, el gobierno que cede a él un territorio en la costa del Paraná, no había nada, es el que hasta ahora conocemos como Puerto Bertone, que está al sur del presidente Franco, un sitio precioso. Bueno, él llega allí y en medio de esa selva impenetrable entra en contacto con los Pilar que allí vivían. ¿Y qué hace estando allí? Comienza a observar, y una observación que le llevó 30 años para finalmente tomar una postura y publicar su obra más importante, la obra célebre de José Bertone, y es La civilización guaraní. ¿Por qué publicó ese libro en 3 tomos? Porque estoy impresionado, él fue registrando todo lo que él fue viendo. Y él, estando allí, descubrió el modelo de sociedad que él siempre soñó en Europa. Que viviese tranquila, gente que trabajase, que en este caso tuviera una vida dentro de todo honesta, donde no sacan ni siquiera sabían que era el robo, ese tipo de cosas. Los indígenas jamás tuvieron, ¿verdad? Y partamos a la base de lo que alguna vez le dijo, que la tierra no tiene dueño, la planta tampoco, todos somos dueños de lo que hay, usamos lo que necesitamos. Y otra cosa que me sorprendió, por ejemplo, el hábito del indígena de respetar su propia naturaleza. Hay que se acuarios. Y una cosa notable, para ponerle simplemente un punto de comparación, si ustedes tienen tiempo, pueden descargar de internet. Yo voy a pasarle los enlaces. El que quiera leer, tiene un poco de tiempo, se va a interiorizar un poco de esto en los libros del mundo. ¿Qué le llamó la atención, por ejemplo, el respeto del indígena al cansancio del pueblo? Y el cansancio se manifiesta con el sueño. Desde lo que pilla, hablan desde Canemoma, desde Canemoma, que sé. Normalmente nosotros, por ejemplo, en una jornada como esta, ustedes tienen que estar acá hasta terminar el horario, lo más seguro que tengan. Ayer a lo mejor tuvieron alguna fiesta, algún cumpleaños, casi amanecieron, se reunieron 2 horitas y están acá bostezando. Hay que algo que no sea que nosotros no podemos dormir. Y vamos a hacer, vamos a tomar café, vamos a tomar cocido, que gusta, que aguantar al pueblo y el individuo. ¿Qué se lleva? Hasta en el extremo vamos a ser capaces de poner un caballito que acá no se nos sube lo lleva. Bueno, sin embargo, ¿saben qué es lo que llamó la atención a Bertone? Que el indígena cuando tiene sueño duerme. Puede ser las 10 de la mañana, luego si no, estamos acá trabajando, y él ya se bota en el nuevo tiempo. Entonces, el cuerpo ya descansado, te hablan hasta ahí continuando la actividad. Puede ser las 3 de la tarde, las 12 del día, las 5 de la tarde, pero él que hace, él sencillamente responde al pedido del cuerpo, que ya está cerrando el ojo. El que hace, él acompaña al cuerpo, se acuesta y duerme. Ese es un acontecimiento que le llamó la atención a Bertone. El respeto a la propia naturaleza. Y decía él que en parte la longevidad, la que era Lugo Are, ese es lo que Lugo Are es San Javier, este santo, ¿verdad? Bueno, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, el hábito del ayuno. Ellos pueden ayunar una jornada completa, ¿verdad? Solamente con agua. ¿De dónde sacaron el hábito? Es lo que siempre existe lo que nunca supo, ¿verdad? Y lo hacen todavía hasta hoy. Lo pasa de lo que viven también. Y es una manera que ellos descubrieron también de hacer una limpieza interna del cuerpo, ¿verdad? Es como más o menos cerrar un círculo y empezar uno nuevo, pero tiene su tiempo.
hay señales en el tiempo que hacen que ellos tomen la práctica del ayuno. Después lo otro, que también es una de esas que llamó la atención, es que ellos no miden el tiempo como nosotros, ¿verdad? El tiempo digo en años. Dice Bertón en una parte que el indígena mide los años, su edad, ¿verdad? Por la cantidad de floración de la tacuara que llegó a ver. Y él describe y dice en una parte que la tacuara florece cada 30 años aproximadamente. Entonces era la costumbre de preguntarle a alguien, a cualquiera, ¿Boví tacua por ti una pareja? ¿Tacua por ti? ¿Boví tacua por ti una pareja? ¿Cuántas veces viste florecer a las tacuaras? A las que son enormes. Y si dice uno, y uno calcula 30 años, un poquitito más. Moncoy, y bueno, tiene unos 60 años. Lo que para nosotros es la medición anual, para ellos se dan el fenómeno maravilloso de ver florecer a las tacuaras. Y eso lo ocurría cada 30 años. Y lo notable también que él describe es esa característica de migración. ¿Acuerdan Bogotá? ¿Acuerdan el pueblo de Acuañandesa? Esa construcción en material que se dio en época de la colonia, cuando llegan las reducciones. No olviden que la palabra reducción es un movimiento, es esclavitud, ellos fueron forzados a construir en material, usando piedra. Nunca, jamás, ellos construyeron en piedra. Y vinieron a construir, imagínense, enormes moles de piedra, lugares seguros, cómodos, y 6 generaciones pasaron, de 1610 a 1637, en que fueron expulsados por los misioneros católicos de los jesuitas. ¿Y qué pasó con esas construcciones? Lo ideal hubiera sido que 150 años después, 150 años después, los indígenas de ese tiempo hubieran dicho: hermoso lugar, que ahorita te Goalde, la Doña Morata, Goalde, allá se Mojay. ¿Y qué ocurre 150 años después? Los indígenas vuelven a montar. ¿Y en qué se convirtieron esas enormes construcciones? En ruinas. Y les invito más a buscar en el diccionario qué significa ruina. Ruina es lo que se cae todo. Porque se derrumba o es derrumbado o se derrumba por sí. Y ellos vuelven a montar. Y entonces allí es donde a él, a Bertón también le llama la atención el hecho de vivir en la naturaleza y tener construcciones precarias. Algo muy antes de decir que se vive de fibra, al costado de los arroyos de los ríos. A veces para acuerdo de apoyo, entonces cortan las ramas, la clavan, y con eso tienen lo que para nosotros es una especie de choza, una construcción rápida. Ahora, ¿cómo que lo puedo? La base, yo les decía en una oportunidad anterior, es la vida vegetariana. Yo de carne tenían los peces, los pescados ya en este caso, ¿verdad? Y eso es lo que consumían. Pero otros animales no hay que consumir diariamente. Para nosotros, un día sin comer carne de vacuna, por ejemplo, es como si fuera que uno no come. Y te me gusta la gente. Pero uno le pone que se ve un tipo de ensalada y no como hace vaca, y la gente. ¿Verdad? Es vaca. Llegamos a ese extremo en el concepto de lo que significa tener hábitos alimentarios basados en el consumo de carne y, por el otro lado, ellos. Hoy, obviamente, las necesidades en las que viven, las dificultades que tienen, les obligan a asumir hábitos alimentarios diferentes, que no eran los tradicionales. Bueno, eso descubre Bertón y también le llama la atención. El hecho de que prácticamente eran, no quiero decir absolutamente,
Indígena, este sí es hijo de australiano, pero nació en Paraguay. Se trata de León Cadora. Y León Cadora también fue indigenista. León Cadora fue de casualidad a vivir cerca de una comunidad indígena de Villarrica. Ahí lo vamos a ver, pero sus padres eran del grupo de individuos, de personas que vinieron a construir el ferrocarril. Entonces iban de pueblo en pueblo instalando los rieles, ¿verdad? Y allí él se desprende, o sea, los padres y él se separan, en Ciudad Villarrica porque consiguió un trabajo en su padre está la llevada, y bueno, va. Y allí es cuando inclusive él comienza a vincularse con el guaraní. Siendo hijo australiano, hablaba más inglés y castellano que obviamente guaraní, que él aprende y usa y se hace un experto en el guaraní. Y él entra en contacto de manera accidental con esta comunidad que estaba próxima a la casa donde vivía. Después vemos que está, después una mamá que pasaba, me saludaba, se conversaba un poquito con ellos, él les invitaba a tomar tereré, ellos también le invitaban a él, pero el indígena tiene eso, ¿verdad? Uno puede estar un tiempo con ellos, pero uno no gana la confianza así nomás. Tiene que ser insistente y hasta que ellos se den cuenta que una persona como puede ser cualquiera de ustedes se acerca y ellos dicen, no, va a tomar el cual que tú llevas acá, si te piden derecho. No es que nos sentamos hoy y ya nos cuenta quiénes son ellos, ¿verdad? Bueno, y cayó un indígena acusado de haber cometido un asesinato. El líder de la comunidad descubre, hablando con él, que él no fue el asesino. La comunidad se ocupa de él y le pide una ayuda a Cadora, como él era funcionario de un juzgado. Le dice, la única persona rebelión. Y él le dice, bueno, voy a hacerlo. Él tenía una oferta para venir entonces acá a Asunción, juzgado de Asunción, y al final deja todo eso de lado y finalmente él intentó, pensando que iba a ser un proceso rápido, le llevó 2 años demostrar finalmente que el indígena no fue culpable. Y ya llevaba un tiempo de casi 5 años viviendo con él, ¿verdad? Le dan la libertad al indígena y justo va a Cadora con el Luisa, un líder, a recibirlo al indígena que salía de la cárcel y traerlo a la comunidad. Y cuando sale el indígena, conversa con el Luisa y una de esas le pregunta. Cuando el líder le cuenta, cuando cae un billete, enseña, le dice. Y hablaron un poco y el indígena le dice, sí, ahora cuando va mañana de discoteca, le dice, nuestra verdadera costumbre, nuestra cultura. Y dice Cadora en una parte que pasó por su mente 7 años de convivencia con ellos, donde él fue, se sentó alrededor de un fogón. 7 años, dice, y justo escuché yo la respuesta que era Nahangri. Todavía no sabía. Bueno, y que tanto les impactó a ellos el espíritu de Cadora, que resuelven hacerlo a el miembro de la comunidad. Y saben cómo uno se hace miembro de la comunidad y mediante esa condición tener derecho, al ser uno más de ellos, a conocer quiénes son ellos, es cuando reciben el nombre, un nombre puesto por ellos. Y a él le bautizan con el nombre de Tupán Ushuri Bebé. Tupán Ushuri es como una especie de dios del viento. Era como un viento impetuoso, porque eso es lo que ellos vieron, que el hermano atropelló todo para sacarle el libro al indígena, ¿verdad? Y allí, ¿qué hacen? Le dan unos informantes, 2 en este caso, aclaramos que lo cuente cada uno. Y allí es donde aparece este dato tan interesante que fue el motivo primero que les comenté del Aigú. Le cuentan a él que en la mitología, en el concepto religioso de ellos, el primer ser que apareció fue un Mainobí, que hasta hoy para nosotros el Mainobí es noticia o una de oro pequeña, noticia con agua y algunos inclusive asocian
y es lo que se llama una transculturación, el Maimón y el Maimón, el colibrí para nosotros. Y ese colibrí, en el principio contaba Carol, a él le contaba, ¿verdad?, que donde volaba dejaba rastros de claridad en esa cara, que ellos asociaron con el ara, el día, y donde volaba, después que dejaba ese rastro de claridad, dice que un rastro después aparece otra área, ¿verdad?, el puro pureta. Uno puede dar la lechuza. Apeado de arte y tumbar, decía. Entonces, ellos cuando explican por qué existe el día y por qué la noche, el día existe porque voló el Maimonides. Y el Maimonides trajo el día y quiere que el pureta trajo la noche. Pero no tiene un valor moral de bueno y malo, sino que sencillamente es día y noche, ¿verdad? Y después dice que el Maimonides asume la forma humana. En el Yuguayandé asume la forma humana. No es un tipo que tiene 10, 20 metros de altura, más grande, no, es igualito a nosotros. Y dice que en medio de su soledad, él creó el fundamento del lenguaje, creó la palabra. Y dice, en medio de su soledad, en medio de la tiniebla originaria, nuestro Padre primero creó el fundamento del lenguaje humano e hizo que formara parte de su propia divinidad. Y él es sagrado, la palabra sagrada. Y ustedes van a decir, no tiene mucho que ver mucho diferente con la creencia bíblica, cuando uno lee a Juan y en Juan dice el principio era Dios y luego era Dios. Sin embargo, es una cosa que siempre llamó la atención, que estos judíos nunca tuvieron una fuerte influencia cristiana, pero que más cerrado, se mantuvieron en la historia. Y ellos tenían esa confusión. La palabra fue que era por Ñanelú y forma parte de Ñanelú. Yo le decía en una ocasión a ustedes, el indígena no es como nosotros, es parco, no es la hipócrita objetiva. Pues cuando no tiene nada que decir, no habla. Y de allí viene lo tan tradicional entre nosotros, para mí es de pequeño, me acuerdo, y es nada de pequeño. Claro, y él no es que no quiere hablar, no tiene nada que decir. Y cuando él habla, dice algo en realidad, es el que habla, el uno usa a nosotros y sale. Por eso es que la palabra es sagrada. Por eso es que ellos no pueden mentir. Si te dicen Yaguaré, que por acá hubo Yaguaré, cuando no habló, y acá te dijo Cayatí, hubo Boca allá, que acá te dijo Piraré, y hubo Piraré, que hoy no hay ya problema de apoyo. Pero siempre la palabra se usó para decir lo que uno ve, lo que en realidad es algo, ¿verdad? Bueno, ese es un concepto que Carolina descubre, ¿verdad? Siguiente es el amor al prójimo, y tercero es el libro sagrado. Y eso es lo que en el libro que se llama El Libro Africano se publicó en mucho más extenso, estamos hablando de más de 150 páginas más o menos. Y a ese le siguió un segundo libro que se llama Vivirán en Egipto. Ellos tienen un árbol sagrado que en su momento les comenté, es el Figari. Figari es el cedro. Y el cedro es el árbol de Dios, y del cedro también fluye la palabra. Vivirán en Egipto, del árbol fluye la palabra, esa es la traducción. Y bueno, son dos aportes de cada uno más. Y pasamos un poco más del tiempo que vamos a tocar allí a una figura destacadísima, tampoco paraguayo. Ahora el único paraguayo que ahora hijo de australiano. Aparece en la escena de Branislava Sifuri, que también les hablé. A ella le debemos ese mapa original de ubicación de los pueblos indígenas. Y ella trabajó 20 años continuados, esos 20 años continuados, que el gobierno tuvo para ubicando comunidades indígenas. Habemos en la certeza de vivir en el mapa de Cañandé, pero llamamos en la certeza de Uruguay. Bueno, de Sumi hay una cantidad impresionante de obras, tiene casi 70 libros publicados,
y medio, y Catalina un año historiador. Bueno, pasamos un poco más y vamos a encontrar al siguiente, ya más reciente, lastimosamente también fallecido, sí, paraguayo, que es José Antonio Gómez Perazo, su nombre completo, pero más conocido como José Perazo. Él también trabajó con las comunidades indígenas. A él le debemos ese trabajo de arqueología que alguna vez comenté, del nombre del caballero de 3.620 años, con la ayuda de Luciana Moritrini y Ana María Castillo, y después la cantidad de trabajo que hizo con distintas comunidades. Y vamos a llegar al último, digamos un poco al investigador que convivió, que sintió, que sabe de las realidades indígenas, que está representado hoy, vivo él, en el padre José Sanarrini, actual coordinador o presidente de la Comisión Nacional de Agricultura, y asociado a él en el medio, menciono en este caso a está vivo. Quiero recordar también al predecesor, si le quieren, un poquito en el camino de Sanarrini, pero continuador de Cabrera, que es el padre de Bartolomé Miguel. Y allí nosotros tenemos prácticamente todos los etnógrafos más importantes de nuestro país. Guido Boyano, Moisés Bertón, León Cadora, Ranitano Sutnik, José Perazo, y en la secuencia final, lastimosamente apareció el padre Miguel y el padre José Sanarrini. Si alguna vez en algún trabajo que ustedes tengan que hacer, sería importante tomarlo siempre como referencia. Acá la justicia electoral trabaja con la comunidad indígena, y el último aporte de Sanarrini justamente se llama Pueblos Indígenas Paraguay. Es una publicación muy completa, con imágenes actualizadas, lo hizo con Vierno, Sanarrini y Vierno son los autores de esta obra, que es muy completa, gráficamente muy interesante y con datos actualizados sobre los pueblos indígenas. Eso es lo que me gustaría en este caso compartir. Cada clase estamos dedicándole algo a la literatura, folclore, hablamos el otro día, y hoy un poco de lo que es la cultura guaraní indígena. Me refiero sobre todo a la de los chamacocos, me refiero a la comunidad no guaraní, que es el caso de Boyano. Y después prácticamente todas las otras ya tuvieron la presencia del pueblo guaraní. En el caso de Sanarrini y el mismo Medina trabajaron mucho con otras etnias indígenas no guaraní. Sanarrini trabajó mucho con los Nimaclé, el Chaco, eso es algo importante de destacar. Y lastimosamente, hasta hoy carecemos nosotros, digamos, de investigadores y de un fondo nacional que en este caso pueda estudiar, investigar la cultura indígena. Es muy importante eso, ¿verdad? A lo mejor acá en algún momento dentro de la propia, como desconozco nada más que hago comentarios, pero un área dedicada a tema indígena dentro de la justicia electoral muy importante, ¿verdad? Yo sé que esto mismo también forma parte ya de esa, más que preocupación, una ocupación en el tema de la cultura indígena y también del guaraní como lengua, ¿verdad? Bueno, no sé si acá en la sala, dentro de lo que nos están siguiendo, hay alguna consulta sobre esto, algún comentario, sobre todo por aquello de preguntarles en todo caso si ustedes conocían de esa gente, escucharon hablar, algún nombre de esto les sonó más, algún otro nombre que no registraron, ¿verdad? A lo largo de su conocimiento, algo que les haya llamado la atención de esto para después entrar a la parte universitaria. No sé si hay alguna consulta. Yo tuve la experiencia de trabajar mucho tiempo con el padre Bartolomé Miguel. Un campo. Es una biblioteca extraordinaria que está en el ICEP. Sí, que es un antiguo colegio, ¿cómo se llama? Técnico que había. Sí, ahí en esa, ahí directo la en el predio, ¿verdad? Lo importante siempre en este caso también es que sepamos, por en algún momento alguien quiera, ya que mencionó la profesora, por ejemplo, el Museo Etnográfico Andrés Barbero, ahí en la biblioteca, yo creo que allí hay un sistema de acceso, no tiene que pedir permiso, pero al fin y al cabo hay una base muy importante. La Universidad Católica tiene el CEAU, el Centro de Estudios Antropológicos. Está al lado de la
son los que van a, en algún momento, tener que ser enterrados allí porque ya han sido de nuestra comunidad. Pero los que provienen de otros lugares, y en ese caso el mínimo problema ambulancia para transportar al fallecido. O sea, hay que comparar eso. Le denomina realmente los que nacieron ya en las grandes urbes o ciudad de Asunción, le denominas flotantes. Sí. Porque no tienen ningún lugar así. Claro, imagínense ustedes que los asentamientos, esta comunidad tiene 8 hectáreas, son 55 familias, casi 500 personas. Entonces, el hospital les resulta prácticamente tanto encimado, ¿verdad? El suelo no da para cultivar. Nos acaban de comentar que encontraron una propiedad que ahora están comenzando a trabajar en Piraquí, y que allí van a tener un espacio para cultivar, cosa que acá no pueden hacer. Acá sí tienen algún tipo de madera que usan para hacer esas obras de artesanía, las tallas de esas maderas que venden a los locales. Pero también nos comentaron de una cuestión que socialmente forma parte de esa nueva vida que ellos tienen. Les preguntamos a qué se dedican, particularmente mencionamos entre las actividades de las mujeres, y digo con nombre y apellido, y así hasta la marca de comunidades ahí que televisio. De Cali vende televisio a la otra vende artesanía. Esas son las fuentes, y el caso de Uruguay, él es amarillo. Yo estaba en cualquier obra, como se le llama, hoy se ofrece como colaborador a hacer una ingeniería. Y el resto hace casi lo mismo. En el caso de las mujeres mencionadas específicamente que salen a vender televisio y compañía en la calle. Ese dato es importante por lo que estaba diciendo, ¿no? Están asentados y de manera casual, y lo decían, hace 6 meses no tienen agua. Hace 6 meses hay una sola canilla que a la mañana da agua por 2 horas y a la tarde 2 horas. Ellos forman fila y son 500 personas que se sirven de una sola canilla. Y todo el problema está reducido a que el motor dejó de funcionar. Y pidieron y pidieron acá y allá, que hasta ahora nadie se le hizo caso. Y están diariamente todo el mundo pendiente de que llegue las 2 horitas de la mañana y las 2 de la tarde para que enfilan y lo más rápido que puedan cargar y se manden igual. Y con eso tienen que aguantar. Y aguantan hace 6 meses. Muestra un poco siempre la cara aquel del tema indígena, ¿verdad? Como que todavía no se tomó a todo por las astas. La bella casi entender. Bueno, no sé si, repito, entre los que nos siguen virtualmente en nuestra consulta, es interesante el tema porque forma parte de una realidad que está pegadito a nuestro tema. Y sobre todo, pues, hace que no solamente vivamos de la historia, de lo que usted nos está contando, de los etnólogos que pasaron, sino en este momento, aquí, ahora, lo están viviendo. Así mismo, es hoy, en este momento. Y tampoco nosotros podemos llenarnos de amor a guaraní en la boca y todo, pero olvidarnos de ellos. Y eso que yo decía hace rato, me ocurrió una vez con un amigo, un conocido, este restaurante, la señora que nos estaba atendiendo llevó un vaso de agua como este, puso en la mesa y hizo un movimiento al moverse ella, derrama agua sobre la copa del amigo. Y él reacciona y le dice, India, ¿qué hiciste? Pero le salió del alma, como dice ella, le salió del alma, India, ¿qué hiciste? La señora se fue, era muy asustada. Después yo le pago y le digo a él, ¿qué fue lo que hiciste? Y le dije, ¿cómo va a atender? Le digo, pero ¿qué dijiste India? ¿Por qué dijiste India? Y bueno, y así se le dice. Así, está mal, eso no se dice. El indio con la India es una persona más que nosotros, porque tiene que maltratarle a alguien usándolo desde una forma efectiva. Y conseguir algo que puse también en la página para él, le digo, que yo continúo acá, va a tener que pedir una disculpa, si no me voy. Y efectivamente yo no la tenés y digo, esto no le también, pero digo, cómo no sale muy fácil, ¿verdad? Bailes indios, siempre en ese sentido efectivo. Hay bahía, salvaje, tahuiga, hasta hoy esa es una realidad lacerante, ¿verdad?
se arregló, está en el hablar de mucha gente, ¿verdad? Una especie de repugnancia que se causa, no digo todo, obviamente, hay gente que tiene un sentimiento tan fraterno, tan, digamos, humano, de tratarse de gente como nosotros. La diferencia a lo mejor en todo caso cultural y todo, pero individuos como nosotros, ¿verdad? Bueno, vamos entonces al ejercitario de hoy. Un segundito, y voy a proyectar. Estamos en línea con la que bueno, como es habitual, ustedes van a ver allí el primer ejercicio que vamos a ver es el de la conjugación. Van a ver ustedes allí el caso de enoi, que es un verbo que es llamar. El otro es echar, y el último va a ser mondo. Al mirar acá ustedes en enoi ya ven la N, y la N es nasal. Entonces yo voy a decir ña enoi. Y va a ser entonces en el presente sea enoi, de enoi, a eco enoi, ña de ña enoi, ya explicó la dura allí, marcándole ña ahí, le da a poner negritas ahí. Por eco enoi, que es enoi, ahí fuera o enoi. En el tiempo presente. Más primero por la primera vez que dice enoi. ¿Con quién empezamos? ¿No podemos ver? ¿O acá? ¿Y quién quiere hacer? Sean enoi, de enoi, ae, o enoi, ñandene, enoi, oreo, enoi, enoi, ae, fuera, o enoi. Muy bueno, ahora me viene enoi también. Ahora sí. Hoy con la integridad de cabeza. El caso de Isa, fíjense que se puede decir que tiene su sinónimo. ¿Cómo se dice también pensar? De otra manera que si yo estoy viendo algo. Amajé, mañana. Son tres maneras de poder decir. Por eso no estoy recordando porque estuvimos mencionando eso la anterior. Si yo digo acá entonces el pretérito, que sea esa, curí, y la vez pasada le dije a ustedes que puedo también decir que ya va y fue. Esa terminación va y fue el otro pretérito. Entonces yo puedo decir sea esa curí, sea esa va y fue. Hoy en día no existe ninguna diferencia ya en el uso. Lo mismo, sea esa que supe, pues es para guajarlo, sea esa curí, supe, pues es para guajarlo. Es lo mismo en el uso de la gente. Solamente tiene distintas denominaciones. Dere Isabakwe, Ateo Isabakwe, Ñandeya Isabakwe, Obrero Isabakwe, Peñeque Isabakwe, a escuela Isabakwe, usando la escuela. Vamos a ver por el cubí y vamos a usar la escuela. En este caso, podemos jugar uno a Isabakwe. Se a Isabakwe, de Isabakwe, a eco Isabakwe, ñande, ya Isabakwe, ore, ro Isabakwe, pe muy bien. En el futuro, la pasada me dije también, y es lo que le voy a mostrar acá. Fíjense que en el futuro estábamos usando, o sea, a Mondota, usando el tradicional. Pero le vamos a poner lo que se llama futuro obligatorio, que le va a ver la pasada. A Mondova y Mondova es enviar a alguien a algo, ¿verdad? Se mandó pirámides existe, puedo decir, por ejemplo, ¿verdad? Yo envío dinero a mi madre, a Mondó. Y en este caso, voy a ponerle acá voy a poner la nacionalidad a nuestra palabra y ya voy a ir a la conversación. Ahí va a ser entonces, si a
vocero. Y cuando dicen Ombu Kasher, La misma cosa, el Ucaya es que hay un intermediario, ¿verdad? Se abuela Jauca, el Ucaya se llama, es el modo mediativo, hay un intermediario allí, o el Ucaya, no es que es directamente, sino que me envió a través de alguien, ¿verdad? El Ucaya, fuera Jauca, o el Ucaya, todas esas expresiones que usan Ucaya, fíjense qué significa que hay un intermediario. Interesante. Acá vamos a ver de estos nombres, hoy quiero no recordar de esta partecita, de los nombres que no fueron tradicionales. Hoy tienen ustedes el caso de caballo y vaca. Y el chavo no habla como caballo y vaca. Y les decía yo cuando tocamos este tema que el guaraní tiene el acento agudo, mientras que el castellano las palabras son llanas. Yo digo caballo, vaca, oveja, cabra, y al pasar a guaraní pasamos como caballo, vaca, huesa, cabra, el acento final. Y también allí, algo que me dijeron que guaraní no pintamos el acento final por eso, pues son las palabras más abundantes, tabeo, mi, y manduje bajado. Manduje se le dice guaraní, manduje se le dice al acento, manduje bajado, pero tiene acento final. Entonces nosotros vamos a buscar algunos que sí son de acá, como el caso que ya marcamos de cerdo y el puré. El puré tiene varias, o sea, puedo usar la especie, tiene variedades. Un nombre de cerdo que probablemente muchos de ustedes habrán escuchado o conocen inclusive la zona. El nombre antiguo de San Lorenzo estaba vinculado a un arroyo que cruza y que separa San Lorenzo de Capiatá, y es el arroyo llamado Tallasuapé. ¿Y qué es Tallazú? Tallazú es un cerdo. Dicen que era el cerdo más cochino, usando la palabra que se ensuciaba más y criadera. Y de allí viene, y probablemente alguno de ustedes haya escuchado, varios de Tallazú. Tallazú y Sequigá. O sea, comparar, era conocido el baguano de Tallazú. No era un animal raro, sino que sabía que era un cerdo y que era el más sucio de todo. Por el vaso, sobre todo, en el lodo, donde suele andar, lo más feo que es la río Tallazú. Y en el sentido de compararle con un puerco, en la forma de ensuciarse, ¿verdad? Eso vamos a encontrar, por ejemplo, otra variedad, es el famoso tagua, que es una variedad del cerdo. Está el curetí, que es el más pequeño. Y así nosotros vamos a ir encontrando, nosotros solemos poner un cureca água, o cureca água, que es el cerdo montés. Hay variedades entonces, y otra vez tiene sus denominaciones, muchas de ellas particulares. El caso del perro también fue traído acá, es de Guaré. Y cuando nosotros comparamos con el jaguar, que quedó inclusive increíble, se transportó a Europa el jaguar en la marca de un vehículo, inclusive, el jaguar que van a ver que la figura del jaguar que está en el vehículo, ¿verdad? El nombre guaraní, y por la similitud, por el cierto parecido que había entre esos felinos y un perro cuando llegó acá, ¿verdad? Y una cosa que era muy temida por los indígenas, porque estos perros fueron usados muchas veces para cazar los paredes. Hay toda una referencia, por ejemplo, de Bartolomé en las casas que contaban de cómo
fácilmente hacen la relación de se a leer el verbo la mozá. El momento que saben el verbo, pero saben los prefijos, ya no van a tener dificultad en la conjugación. Se a la mozá, pues y fíjense que como normalmente en guaraní, basta a veces poner un adverbio para indicar que ya están referidos. Si yo voy a poner esto correctamente, va a ser se usando va a ser arroba de cuerpo. Vamos a ponerlo de cuerpo. Vamos a ponerlo aquí. Para mostrar arroba de cuerpo. Ahí. Y se ha mostrado después, pues es como una redundancia, pero esa es la forma correcta. es la forma correcta. Si yo voy a ponerle, siempre el verbo tiene que estar conjugado con el afijo, el sufijo tiene que corresponder. Y después, eso ya quedó una práctica nuestra de dar a entender ciertas cosas sin decirlas todas. En caso, por ejemplo, recién dije, para la gente comúnmente es cureca agua. Y la palabra completa es cureca agua. Esa terminación gua cayó y quedó cureca agua para nosotros. Acá también, lo que nosotros hacemos con el verbo, cuando están referidos, no poner el afijo de tiempo. Tú puedo decir, sea agua que, ya digo, ya no digo sea agua. Lo correcto sería sea agua porque se escribe dame, añeje, cuide, nivel, no. Y ya la gente dice sea agua, pues dice, añeje, se escribe agua, agarró en nivel. Agua, agarró, ya no digo agua, agarró, cuide, nivel. Sino que ya se asocia con el tipo de pretérito del adverbio porque automáticamente eso para que surja y relaciona el porque con el tiempo pasado. Pero lo correcto es ponerle estos afijos que indican tiempo, ¿verdad? Tú tienes 3 camisas, ya apareció ya esta. Tú tienes. Tú. Y si vamos a decir ahora, él comprará. Va a decir fíjense que acá también nos encontramos una nueva palabra, o sea, nueva a mí, fue como parte de los hispánicos, que es zapatú. El zapato, así como conocemos, usamos, nunca usamos los indígenas anteriormente. ¿Se acuerdan qué opinan? La gente pensaba, ocurrió en español, a zapatú. Entonces, de zapato, o sea, zapatú. Si nosotros y podemos añadir acá, cantamos bien, ¿va a esa verdad? Usando un nivel. Ahí. Entonces, yo insisto un poco con el ejercitario de esta manera, porque ustedes se han dado cuenta que ayuda bastante lo que llamamos nosotros una traducción lineal, palabra por palabra. Después vamos a ver cómo esto vamos va a tener una pequeña versión, no va a ser mucho, pero le va a ayudar bastante. Dice, ese perro camina mucho. Va a decir ya está, ese perro, Ope amor. Pero muy práctica y no hay ninguna complicación de todo va a ser Ope amor. Si es Ope amor. Esa amor aquella que esa vaca come bien o caruno. Pensaban, así es que oímos de ahora caemos en lugar a examen. Examen. Veamos a tratar de manera que poco voy a hablar bueno, a mí me está
¿Saben cómo se dice moreno? Arambú Saucar. Ahí está la palabra, en Jorge Saucar, Arambú el que muestra. Es el intermediario entre el que escribe y el conocimiento que tiene. Ya. Este señor come batata, parece que era. ¿Cómo? Este señor come batata. Ahí fíjense, Ocú y el trigo. Bueno, y en el último acá, en esta, que siempre en la última parte le pongo 2 o 3 más para alargar. Él no lo probó nada así. Le prohibí para probar una cosa. Bueno, esta señora tiene un perro. Esta señora tiene un perro. PTI, a ver, esa fue, dos gatos. De la otra. Si la versión we indica normalmente que es equivalente a un pronombre. De esta manera, para que quede práctico, hermano, ocurre con palabras parecidas, o vereco, o buenoné, o noné, o verajá, o lajá. ¿Verdad? Pero en el examen, digamos, todo está bien. Todo está bien. Ahora todo está muy bien. Sí, hay una especie de como una psicosis con el examen. A mí no psicosis, a mí siempre para que yo me voy a poner la máquina. Así que no creo que haya ningún tipo de complicación. Por proceso de la examen. Ya, a ver, porque está pequeña, huevo, agua, que tiene la bueno, pero de todas maneras, acá un pequeño lapsus, acá, por decirlo, se entiende bien, ¿verdad? Sí. No es nada complicado como normalmente ustedes ya no como se imaginan, así y todo el otro mundo más no era. Y lastimosamente pasa por algo que mucha gente no hizo, no hace, no sé si no quiere hacer, pero es sentarse con ustedes y estudiar. Y estudiando ustedes están dando cuenta que no es tan complicado como se dijo que era. Hay nomás una especie de ukulele que está al lado de la misma la vez. Tenemos que guiar. Y no es tanto así. Y de hecho acá, todas estas clases sirvieron para mostrarles la simplicidad. Por eso que insisto mucho de esto de esta y que para mí solamente es uno. Por eso decirle alto, alta, alto, alta y que para que vas a escribir o a aprender a mí, sencillo. Porque es una palabra por eso. Aprovechando más de este tiempito, profesor, para decir algo guaraní, al idioma guaraní, o sea, ¿en qué le afectó la currícula anterior con la currícula nueva? La actual y la anterior. El tema es el siguiente. Lastimosamente, el guaraní nunca fue enseñado. Hasta 1994. Antes del 94, unos cuantos estudiaron durante el caso de ustedes en el colegio. El primero, segundo, tercero de antes, ¿verdad? Después ya nada. Entonces resulta que hoy piensan a la escuela y hay un porcentaje muy importante de padres que no estudiaron. Entonces, al no estudiar, les cuesta el acompañar. Si yo le presento a papá o a una mamá la forma de escribir guaraní y ve la tilde nasal y ve el uso y dice, ¿qué es esto? Bueno, entonces, el problema está en el desconocimiento y ese es el que acompaña a la criatura. Yo creo que de aquí estamos en una transición. Nuestros abuelos han pasado 30 años y hay ya una generación de gente que aprendió esto en la escuela. A lo mejor no bien o muy bien, pero que hay una generación que va a poder acompañar mejor a los que vienen. Aquí hay una vez después, ya tenía un misterio, entonces por allí es que hay esa sensación todavía de dificultades. Pero por eso insisto, si hacemos solamente esa hicimos esto, la serie de comparaciones para que ustedes también tomen conciencia de que inclusive escribir con un poco de paciencia es mucho más fácil que el castellano. Yo les hablaba de la cantidad de reglas ortográficas, son 4.000 que tiene castellano, para que 4. Es decir, un poco de práctica, un poco de paciencia y uno escribe sin ningún
3 caballos, y 4 vacas. Vaca. Ahí está. Este es el ejercitario determinado y fácilmente directamente la traducción entre ustedes. Y con palabras de uso común. Y también eso puede ser el otro, no es que iba a caer de Iguaiba y Cuba. Y no olviden que el guaraní, al ser una lengua viva, como el inglés, como el francés, como el castellano, en el transcurrir del tiempo incorpora la palabra. Una cosa normal. Yo le decía hace 50 años, bueno, Lu, bien, ¿qué tal? Sí, fecha, ¿cómo puede llegar ahí? ¿Cómo llegó? Sí. Sí. A ver. De computadora, iba a tener y archivo, inicio, el que quiere insertar. A insertar en esa cultura a ver cosas de símbolos. A ver símbolos, a esa cultura de símbolos. A Pepe le gusta más ahí ya están las letras nasales. Y las letras propias de guaraní, pero las hay son relitos chino y burgués. Lo que estas son las tildes normales, que es la misma tilde, se usa la ñ, que es ñ, arilla burgués, y no que burgués la cosa. Misa pete achakatan de kwan in teoria in merhego ame aplica y termite de ver aplica ame que no ande de tiempo vaya a café y grande debería mostrar acá un segundito estoy buscando y voy a compartir con ustedes por eso en algún momento les había hecho una sugerencia a mí que se apriete acá voy a dejar de compartir esta parte voy a volver a entrar un segundito acá y voy a compartir la pantalla. A ver un segundito acá. A ver, se va a poner. Sería interesante, si pueden, si les interesa, claro, no, es simplemente una sugerencia, ahí van a ver la ustedes entran en internet, voy a salir otra vez, acá en el buscador de Google, acá se ubican, van a ver en un ratito, aunque se puede decir, pero allí ustedes entran y ustedes escriben allí, Firefox, Guaraní, ahí está. Y esto directamente les va a llevar, vamos a ver ustedes ahí está. Guaraní Paraguay, language, ahí se puede ver la imagen, ahí está bien. Bueno, y esto que dice allí abajo, Ñandutí, Abape Moná, esa la puede ver que es una Guaraní. Y si ustedes se fijan, en la parte superior, allí hacia la derecha, en el ángulo superior derecho, dice Firefox Mobile. Si ustedes descargan eso, la computadora ustedes van a tener todos los símbolos. Ustedes van a ver acá que está la U nasal, ahí les estoy mostrando. Van a encontrar, por ejemplo, la G nasal, cuando escribimos maná, ¿verdad? Y van a encontrar la A nasal también, allí la misma que estamos usando ahora. Esto es el navegador que se llama el guaraní Aguaratatá. Esto está totalmente guaraní. Ustedes descargan y el navegador les va a ayudar a escribir en guaraní. Acá no tenemos ahí que sacar el símbolo. Lo que directamente va de Córamo, ahí les evitamos aquí estamos de guaraní. ¿Va de Córamo? Entonces, esto está a la vista de ustedes. Lo único, les muestro el proceso para los que nos siguieron aquí rápidamente. Van ustedes a su navegador, allí a Google, y allí escriben entonces Firefox Guaraní. Firefox Guaraní, y esto ya automáticamente lleva, y allí pueden ingresar Mozilla, dice allí, poder aquí arriba, y abajo ya está Ñandutí, Abape Moná. Allí le dan un clic, y en el ángulo superior derecho dice Firefox Mobile. Ahí está mi cursor en el
usando un sistema ortográfico guaraní. Eso también tiene una aplicación en los teléfonos Android. Ustedes buscan allí la aplicación Firefox y al entrar a la aplicación van al ángulo superior derecho, están 3 puntitos y allí ustedes buscan idioma. Y en idioma ustedes van a encontrar guaraní o así abañé. Y le dan un clic allí automáticamente la descarga de eso y el teléfono cada vez que ustedes quieran escribir la escribir guaraní sin perjuicio del castellano, del inglés o de cualquier otro idioma. Así que esto es simplemente un recordatorio para ustedes. Ustedes quieran hacerlo, tienen que descargar. Bueno, salgo otra vez y vuelvo a nuestro ejercitario anterior. Un segundito. Ese cambio me ponaba y de Rina, ¿verdad? Sí, profesor, me toca una entrevista, cuando ya hay cuatro Oímos. Bueno. Entonces ustedes ya en esta parte hemos terminado este ejercitario y lo que quiero llevarles hoy es a uno distinto, un segundito acá. Bueno, les quiero invitar a leer esto que está acá. Obviamente ya lo primeramente, pero es hasta el centro de Cataluña. Esta es una poesía que se llama También Mujer Ponente. Una poesía que me dio muchas satisfacciones porque corrió por todos lados. Se llama También Mujer Ponente y dice: También Mujer Ponente. El pai que te quepe, a ese niño mañana, va esa pacuaracú, beue catu y yamisen. Y tú piro y tú, tan de ajoquica en mi, huira mi nícula de apisado mogorí, a pivoteo paisagua, tombo llegua de esa, a la percumbe coná, da impori bollo yaja, a emañado pivate, y vaga emomonao. En el que aguillé el coelho a. Esta es una parte de esta poesía que se llama entonces También Mujer Ponente. Vamos a ver un poquitito si también la lista. Esa es una de las 3 estrofas que tiene. Voy a leerles una vez más y después les quiero pedir que me ayuden a interpretar, a ver si ustedes están entendiendo y después reaccionamos a leer. También Mujer Ponente. El pai que te quepe, a ese ni que mañana va esa pacuaracú, begue catuña pisen. Y tú piro y tú, tan de ajopica en mi, huira mi nícula de apisato mogorí. A y boteo paisagua, tombo yeguan de besa. A la percumbe coná, da y pori bollo yaja. A emañado y bate, y vaga de momonado. Que aguillé, rico y griego a. Esta es la primera parte. Y entonces yo les pregunto y ustedes me van diciendo que entienden. Y le voy a hacer una explicación después. Todavía no le indican qué hay de por medio y qué posibilidades. También, ¿cómo sería? Castellano. Que amanezca. Amanezca muy bien. Si quieren, inclusive equivalente a buen día. Buen día. También. Que tenga un lindo día, que tenga un bello día, ¿verdad? Que amanezca muy bien, también. Pero se entiende exactamente, porque están diciendo con distintas palabras, en el fondo se entiende la unidad entera, ¿verdad? El parque te tiene. El parque. Con alegría. Claro, despertarte o despierta. Despierta tú, si vamos a usar la formalidad, o despertarte, lo que decimos habitualmente. Con alegría, te tiene. ¿Qué más? Entusiasmo también. Entusiasmo, esa sería la palabra. ¿Qué cosa? Y con optimismo. Y esto sería usando una experiencia con entusiasmo, ¿verdad? Entusiasta, despierta con entusiasmo, despierta, el equivalente también sería que
ese niño mañana. Y Salía a mirar. Salía a mirar, ¿verdad? Se entendió toda la cena. Y salía a mirar. Va ella para que me voy a cuña pues. como el sol lentamente. Allí por ejemplo la Se palabra asoma, le Se asoma el apuír sen, ¿verdad? El apuír a la punta, sen, cuando sale la punta sería ahí, hablando más del día, ¿verdad? El sol está saliendo, la gente va por aquí, luego que apiña pues, ¿verdad? Como el sol está empezando a salir. Ahí volvemos un ratito con los que están en la plataforma. Luego el cactú, piña pues, yo estoy todavía acá, todavía no sé. Un segundo. Ahí, ahora sí, por ahí. Perfecto, ahora bueno, seguimos leyendo con ustedes, un segundito, comparto para sacar la imagen y ahí vamos a volver, un segundo. Estamos en Semilla mañana y sal a mirar, o salí a mirar, Baquilla va por aquí, veo que aquí ya no sé, como el sol está saliendo lentamente, veo que aquí, paso, lentamente, empieza a salir. ¿Qué puede ser ese el ¿cómo podríamos decir? Virtud es de la esencia, el alivio, el espíritu es ese viento fresco. Una manera de intentar decir, allí ya pasar a castellano no va a matar palabras, pero sería como la esencia, el espíritu de ese viento fresco, tan de ajoquica vivir, tan de ajoquica, que te cura, que te abrace, en cambio, y suavemente, que suavemente te abrace ese viento fresco, el alma, el espíritu, la esencia de ese viento que te abrace. Hubiera mi mímula que sería El cantar de los pájaros, de los pajaritos, ¿verdad? De apisar como morir. Te alegra el oído, de apisar como morir. El canto de las aves te alegra el oído. Muy bien. Por esto habla de que yo creo que diccionario de traducir, ¿verdad? No, lo importante tengo que ser consecuente con lo que estoy viviendo con ustedes y escuchando a ustedes, que es un nivel bastante bueno, muy bueno que tiene. Activo pensaba. Claro, y las flores, la variedad de flores, las diversas flores, todas las clases de flores, tombo llegó a merezar. Que adornen tu cuerpo. Se dan cuenta que esto es más fácil decir guaraní y más complicado hacerlo en castellano. Ese tombo llevar es una expresión muy poética. Y dicho en castellano no es lo mismo, eso de que adornen. Tú mirás, eso ya son las más poéticas, ya no es solamente el gótico, sino que lo que estás viendo. Que eso, no sé, te muestre colores, ¿verdad? Imágenes. Ahora perjungo y poná. Es hermoso, ¿verdad? Wow. La hipólico y viajar. No tiene quien le iguale, no tiene igual, ¿verdad? Entonces, ahora perjungo y poná, la hipólico y viajar. ¿Sí? Ahí está caliente, está bien, para no que se rete. Un segundito, vamos entrando. No sé si hay algo acá, algo que hace ciertas cosas que no, pero es una cuestión del internet. Un segundito, ahí está. Ahora volvimos. Ahí, por aquí me llegó, se apriete mí, ahí se acredita, teníamos ni idea. Entonces, yo pues ahora como llegó a enderezar que las flores, la variada, la diversa, todas las flores, entonces adornan tu mirada, con tu mirada. Y dice, pues, ahora perjungo y ponán de fuego y viajar. Dijimos recién, es
mirar, no solamente mirar, sino que es con cierta pasión que uno observa, ¿verdad? Y va ganando un lado, que me enque aguille, las gracias, rey por el vivir por el nuevo. por vivir un nuevo día, para vivir este nuevo día, por vivir hoy, ¿verdad? Bueno, entonces, interesante, buenísima la traducción que hicieron, se entiende lo que dice el texto y se dan cuenta que también al hacer esa traducción al castellano tiene esa dificultad de poder expresar lo mismo que se dice en guaraní. Allí pues radica esa famosa referencia que dice la gente, dulce y expresivo idioma guaraní. Es muy expresivo, tiene más capacidad de expresión que el castellano. Más que todo muy quimí, alguien que pueda leer esto así brevemente. Yo le voy a hacer una lectura inicial y ustedes pueden leer hasta hasta allí. ¿Quién lee todo? ¿Le diga que está leyendo? Podemos hacer a ver un poco. Hasta acá. Entonces la siguiente para sí, justo a la mitad. Entonces dice, tan necogemos a que pare que te tiajepe a ese día mañana va y se va a cobrar luego de Catuña Pise. Y tú piro y tú tan da boquica en mí, hubiera mi nícula e da pisar con bocolí. Hasta con bocolí. Ya no vi. Un aplauso. Muy bien, creo que irá más. Ahora dale el ritmo de la poesía. Yo ahora sí. Tan necogemos a que sí con énfasis. El parque de Tiajepe, ese niño mañana va a irse a pagar aquí un bebé cartucho y ñamicén. Y tú piro que tú tan da poquita en mí, voy a ir a mi mismo la gente de alpizar un poco. A ver, probamos. No te preocupes si no sale bien, y vamos, es probable. Vamos a ver. El parque de Tiajepe, ese niño mañana va a irse a pagar aquí. De Huacatuña se estúpido, pero tan de agua y tan de avisar como político. Pero por tanto, muy bien. José Miguel, pero por allí, con el poquitito práctica, ese primer paso, mejor ya te va a quedar. Y esta parte que dice, pivoteo pues salvar, tonto lleguán de esa, a la pregungo y poná, da y por y por viajar. A emañado y bate y vaga de momonado, en el que abulle, le por y llegué y bajar. Va a ir a la es que tenemos que ir. Dice, y happy botiu pues agua, todo lo que mande esa, a la pregungo y pona, la hipólico y viajar, a emañado y bate y vaga y momonado, que me eche a huye, rico y llegué y bajar. Muy ponente. Una vez más, y dale un énfasis. Pero José mande, ni si viste no pueden enviarte. Algo tuvo para Chagua, como de Juan de esa, ahora con uno en Juan, la hipólico murió ya. A mañana lo bate, y van a enamorarnos, que abuye, le hipólico llegue o a. Muy imponente, qué linda lectura. Bueno, y ahora el último desafío, ¿quién lee completo?
de Antonio Puente hasta el Tatina, hasta el presidente de Paro. Vamos a ver quién, acá cómo se resolvió, quién se anima a que le votamos. Ya está. Vamos a, tenemos que dar una vez para que vos puedas acompañar una lectura. Ahí. Tan imponente vai que te tiene a ese día mañana va esa para que me voy a tu y a presente. Vivitu, tan de acogida mimi, huira mimi por ahí, de apisar como morir. Ha y volvió para Chaguá, tombo llegó a enderezar. A la pregunta y poná, da el pori voy a viajar. Ha emañado el paté y vaga de momonado, el me en que habité, rey por el de a. Y te lo cambio Ah, yo pensaba que le estaba manejando. También podemos poner el padre que te quiere, a ese semilla mañana, va hecha para que de huecar tu y ñamisen. ¿Qué pasa? Y tú, también y camini, pura que de avisado bohol. Ha, tu o paishawa, tombo llegó a enderezar. Arapuacuco y Mona, Daipori y Coyoyapa, Ha emañado Ubate, Ubaga Emomorabo, M. Capite, Reiko de Boar. Leo una alma. Se salió muy bien. Muy bien. Espectacular. Muy bien. Tan exponente, el pan que te yaete, Ha ese mi emaña, va ella para que veo cartu y ñamisen. Tú, tan de ajo y candumi, Uramini Purakei, de avisado mojoli. Ha tu o paishawa, tobo llegó a enderezar. Arapuacuco y Mona, Daipori y Coyoyapa. Ha emañado Ubate, Ubaga y Momorabo, M. Capille, Reiko Bellele, Boara. Para una primera vez en vivo, directo aquí, palabras largas, no sé en maravilla, felicidades. ¿Quién puede leer, no sé si como abogado se va a pedir a Lina? Se puede pedir a Lina de una niña que tú no la ves. Que está en la clase virtual, ¿quién puede hacer una lectura más? Y pues hago a su lado de la a ver un poquitito de alguno ya domina de más. Javier Martínez, ¿cómo va a poner Javier? ¿En el dedo? Me vas a decir que Javier está conmigo. Ya se mandó. Y que tú daba Javier Muñoz, ¿sabes? Vamos. Ya domina. ¿Cómo llegó? A ver, ¿qué tal? Federico Javier de San Mena, ya. Pero cuando va a coger profesión, y por igual. Elimina Federico Javier, pero el con el
Deve importir pero Jesús está en ningún no importir Es fucsia. Mario. Tadi mau tinggal saya, apa no ini tapi tadi mau tinggal ni. Apa apa tadi mau tinggal bisa ini dia ini tinggal dan dia mau tinggal sudah, kalau dia mau tinggal ini, dia tadi dia apa saja. A bebê vendeu o helicóptero. Aqui na Bueiro, grande bebê licou, vende de igual na Feira Guarani. Onde viu que saiu do Guajaíri, Urubaí. Curubica, que eu lembro. Tu viu? A Curubica, viu? Apa Curubica ini dari Guarani, apa ini dari Ambawi. Terima kasih mana. Begini hasilnya ada. Ada juga apa dari sana. Pero hoy así, gente leída ya hoy está bisapea Cuba. Yo está hoy está te han de ir allí vas a antes a inquitivo sabe que es aquí se lleva a vender dulce. Es muy grande. Para ella me metió. Hablar ya para que me tape que vive. Sabe, pero es mi gente que aquí. Ya había hablado antes de cabello. A mí cuidar mi vivo para que me dé el lugar. A ver, también picante, lo que me han dicho, a ver, más para que hay mi para ver más para puro patio. Esa es la luz. Oye, yo hago una máquina. A permitir por aquí ya o nada más me metes en nada. Bajé muy grande para beber el sal y tuve que estar viendo y no. Pirita, oye, mi esta tarea ya es igual. Sahabe, debe mandar en Ambu, ya por la hizo difícil la torre. De tarde, ni de vaina, leía ya. Verde, o piensa que vea mi
en el Yurura. Oka, este de ahí. Ahí va con un. Pero a veces Juan. Pero ya, vive y Inga, a veces Inga. Este de ahí. Inga, pero que venía en el país de menor si tenemos. Pero con Inga. Ini pakai sehari pohonnya nanti kurva itu mana boleh, cuma itu bukan itu. Pohonnya nanti kurva kokun, tolong nanti. Como dije, está bien de Nepo Bahamas allá. Amanduría, porque allá tenemos eso ahí. Ella pide donde ellos son. Allá ya come careta acá en tengo que allá, donde ellos son muy bien caribaba, se puede subir a Manduvía más que hemos mayor. Para el efecto del tomar agua para ahí, para las arenillas o cálculos renales. Ya está, ya se comprobó. Y ya está recomendando los médicos de forma preventiva tomar el para hoy ya está, pero científicamente todavía no se comprobaron. Para y sí ya está comprobado. El otro se va a acabar, algo de caballo. Bola de caballo. Bola de caballo ya se España y una acaba en Uruguay. Mismo que hoy de por un mismo algo ya había poníamos ya. Sacante hay luego a probar el tendido de cuidado que va a tener que llevar eso. Ahora de acá. Aquí ya te llega. Ya te llega. ¿Por qué se identifica Marcelo? Sí, es la forma que tiene nomás. Se parece a la tenía la chiquita. La flor. La que se usa normalmente para hacer el ¿verdad? Que por ejemplo, hidrógeno. Ya ahora llega. Mira. Ini siapa que dia tuh suka diabetes. Makanya perlu disarankan dia mohon ambil tuh suka. Normalmente tu debes llevar que un deseo pide. Pero no lo hagas, esa muy bien. Muy bien, estaba en pide boa. Hablamos con eso hace. El tallo. También para que vaya y también la hoja de la vaca. Sí, o cada vaca. Amarreo y venga. Pues yo por un mes acá le llevaba o yo resulta que era caja ya ves tú. Con inglés tenía una receta de calabacita. Un día por página que está en la mesa, para el tema de la diabetes. Es como, se dan cuenta ustedes como popularmente la gente identifica esas plantas. Yo personalmente estaba preguntando a la que también nosotros vamos a darnos cuenta. Conoce todos estos animales, estas aves, estas plantas que ellos son, como una cuestión de rutina hasta hoy. Pero hoy en día hasta que sabemos vean. Entonces, desde ese punto de vista es interesante hacer como un registro, ¿verdad? De eso y que tengamos nosotros la posibilidad de, por lo menos, recordar. Yo el otro día me decía a usted, probablemente acá, la gente que viene del Parlamento y compañía, obviamente, ya perdió la noción de esas imágenes, de esos árboles, de esas aves, de Bolivia y Guadalajara. Sin embargo, una persona que todavía vive en ese entorno maneja, conoce toda
rutina, de su día a día. Y recordaba él estos frutos tradicionales, lo del guacamole, le decía lo del guacamole. Hoy parecido, no es igual. Vieron ustedes que está muy de moda en esta heladería y compañía, una variedad que es el azaí de los brasileños. Acaí, azaí es una variedad, si quieren ustedes, lo que llamamos el guacamole. Bueno, entonces, ¿qué hora tenemos? Para marcar el tiempo. 10. 11 menos 5. Las 11 vamos a hacer. Bueno, de todas maneras, quería compartir por eso con ustedes esta parte de la clase. Y no sé si él llegó a sacar el video. Sí, puedo contarle si llegó a, por lo menos eso mostrarlo en un ratecito antes de que se pueda. A ver, un segundito. Voy a ver si puedo mostrarle de todas maneras de acá. Bueno, entonces, esto es interesante de tomar en cuenta lo que estamos hablando. De todo esto que estamos viendo, entonces ya veo que está un ratito. Quiero mostrar una partecita de una tradición que tienen los Esto que quería mostrar es una parte de una comunidad que nos tocó visitar y son los 600 últimos de 900. 600 están asentados en el mismo lugar, una comunidad indígena que está en el departamento de Carazapá. Y es que yo voy a un poquito, lastimosamente por aquí no van a poder ver, pero de todas maneras tendría que cargar el enlace de esta comunidad. Es una comunidad H. Cerrando un poco el principio de hoy con el tema indigenista, ¿verdad? Esta parte de la misión a ellos. La comunidad se llama Pipetí. El nombre de una planta, Pipetí. La expresión siempre tiene que asociar con algo que está parado de pie. Por eso el caranda, y guapo, y pulpica, y siempre la P al final. La I quiere decir planta o árbol, ¿verdad? Eso es lo que significa. La I tiene varios significados, depende de qué contexto, ¿verdad? Entonces, I es agua, yo puedo decir, decirle a cualquiera de ustedes, ¿quién es agua? Y nosotros acá tenemos un representante que es pararte, ponerte el pie, estar de pie, verticalmente dispuesto, y agua. Pero después, y también es persona, gente, no solamente la toda la terminación que en el himno nacional cantamos en el coro de Señor Dios que porque quiere que arriba, porque estamos parados. El indígena siempre tiene la imagen del ser humano de pie, no ni acostado, ni sentado, ni de rodillas, nada, siempre parado. Por eso es relacionado con la persona. Y hasta, yo le decía, comúnmente decíamos nosotros tabaigua, y ahora que la gente dice tabagua, acá dice tabagua. Lo correcto es tabaigua, y es la persona de nuestra ciudad. O ñanere tamigua, puede decir un ñanere tahuano, pero viene de igual, y es la persona, ¿verdad? Y también es el pulso de agua, y yo le decía, de acuerdo a la abundancia de ciertos peces, es acaraí, agua donde hay mucho acará, o surubí, agua donde hay mucho surubí. Y en este caso, la cuestión de la planta del agua, la caranda, y guapo, y surubíca, y en algunos que se generó la palabra. Hoy ya está ahí, lo que antiguamente ya está ahí, o guayabí, entonces, por aquello de que el español no tiene, el castellano no tiene la I, se hizo lo que se llama la
sustitución y en vez de la I quedó la I. Ocurrió con el nombre de nuestro país, que correctamente es Paraguay. Yo le decía, hasta ahora la gente dice, hasta Paraguay, refiriéndose a Asunción como capital, pero este es el Paraguay. Y quedó el Paraguay para nosotros. Mismo lo que te conté de Amambay, que es Amambay, o el famoso arroyo de Tapiracuay en la zona. Es Tapiracuá, Tapira es un cerro. Cuá, yo le dije, Cuá quiere decir que hay mi madre. Que ahora este es Cuá, Bopi Cuá, Guasucuá, Tapiracuá, el río donde abundan los tapiras. Es una variedad de cerros. Entonces, aquí quedó Tapiracuay para nosotros, Tapiracuay. Correctamente, no olviden que el acento va aquí, por eso final. Ocurrió con algo parecido con Twin y que quedó Kiki, por no poder pronunciar la lengua, pero quedó Kiki. Bueno, y con respecto a esto de decir Petini, es una variedad de plantas que abundan en esa parte, y geográficamente ustedes imaginen llegar desde Villarrica hasta San Juan como Seno, allí en un siguiente pueblo muy cercano a Baní, y yendo a Baní casi 50 kilómetros por camino de tierra, uno llega a una zona casi impenetrable donde viven los H, Guayaquil, y son 600 personas que viven en ese asentamiento. Es lo que yo voy a pasar en el enlace para que el tiempo que tengan, si les gusta, puedan ver y escucharles a ellos. Por aquello de la forma que se expresan, ¿verdad? No sé si más adelante, en algún otro momento, vamos a conversar acá seguramente con la directora, con la profesora Ada Pinaca, con nuestra profesora Mercedes, con todo lo que está dentro del libro, a ver si podemos ya dentro de lo que sería como una actividad complementaria, posterior para los que tengan tiempo y quieran visitar una comunidad indígena, ¿verdad? Lastimosamente por esa cuestión de que con ellos también hay un trámite protocolar que uno tiene que llamar, preguntarle, a veces se reúnen primero. Es una cosa notable que ellos hasta ahora, por eso que están acá cerca, la comunidad a la que quiero llevarla a ustedes a conocer, es acá está la Madrid. Y el otro día nos contaba que ellos cuando van a salir, un día antes, entran en su OPI, aquel centro que les gusta. En ese OPI, ellos diariamente entran tipo 5:30 de la tarde hasta las 11 o 12 de la noche, ¿verdad? Y hay una partida de país, o sea, son los líderes religiosos, y cada uno tiene una parte, una plegaria, un canto, una danza, y todos tienen que participar. O sea, nadie está allí y dice, yo estoy abogado, quiero irme allá, no, tiene que quedarse las 5 o 6 horas allí, diariamente. Y allí es cuando ellos averiguan, ¿verdad? Si es que la salida mañana a ir a hacer algo en otro lugar es conveniente o no. Si uno de los paquines le dice a la persona que va a salir mañana, a mí que me ponga ese gobierno, se queda. Hasta inclusive por más urgente que sea la salida, se queda. ¿Y por qué? Porque hay una especie de mensaje que ellos reciben, en este caso de Dios, y Dios les dice no sale mañana. Y inclusive para ellos también, cuando ellos van a dar una autorización para que se lo visiten, es como que consultan, ¿verdad? Si es que ellos pueden recibir a esta persona. Es notable, pero en la danza que ellos tienen, es una especie de relación de armonía con las plantas, con los árboles. Ellos están segurísimos que una planta les afecta a ellos cuando ellos hacen algo que no corresponde. Y les afecta con alguna dolencia, con alguna enfermedad. Una piedra les puede causar una enfermedad a ellos. El agua les puede enfermar a ellos. Y posible a ellos. Por algo que hicimos que molestó al agua. Entonces ellos danzan y entran en contacto a través de la danza y el canto con la naturaleza. Y es como que me dicen, nosotros estamos acá, nosotros no les molestamos a ustedes. Por favor, ustedes respeten a nosotros. Uno no ve ellos a danzar, pero ese es el mensaje profundo que ellos hacen cuando están en la danza, por ejemplo. Y es eso, el poder ver el ciclo es diferente a que incluso yo les voy a mostrar acá. Y damos un momento de conectar con él. Bueno, por hoy dejamos acá y vamos a continuar nosotros las dos clases que vamos a seguir con este mismo